Hola, buenas, ¿qué tal? Antes de empezar con este directo, me gustaría presentarme un poquito, explicaros un poquito la idea de este directo, que como veis en el título, pues al final es un directo donde vamos a resolver dudas tanto de entrenamiento como de nutrición, ¿vale? Pero antes de nada os voy a poner un poco en contexto. ¿Quién soy yo? Pues yo soy Nico, un apasionado del deporte y del fitness sobre todo. Me dedico al entrenamiento personal hace bastantes años y también soy un apasionado de los videojuegos. Y básicamente tengo este canal de Twitch en el cual de forma espontánea y de vez en cuando pues publico vídeos tanto de entrenamiento como de videojuegos. Y mi idea es empezar a crear una estructura un poco más sólida a nivel de vídeos, sobre todo a nivel de entrenamiento, porque es algo que siempre me ha gustado divulgar, es algo que siempre me ha gustado, aparte de ser mi trabajo también siempre ha sido mi pasión, y me gustaría hacer una sección en la cual pues voy resolviendo dudas tanto de entrenamiento como de nutrición, porque sé que hay mucha gente que pues tiene muchísimas dudas sobre estos temas, ¿no? Aparte de esto, pienso que también son temas en los cuales hoy en día hay tanta información que muchas veces, sobre todo la gente que no tiene mucha noción sobre el tema, se va por las ramas y se pierde con tanta información. Y me gustaría dar mi punto de vista y explicar un poco mi teoría del entrenamiento y de la nutrición de forma sencilla, que todo el mundo la pueda entender y sin que os comáis tanto la cabeza, ¿no? Entonces, básicamente, esta es un poco la idea que tengo para estos vídeos. Lo primero de todo, deciros que si hay alguien que se vaya conectando, que me confirme si se me oye bien, que pienso que sí, pero por si acaso. Y lo segundo, pues que ya que todavía no hay gente que esté conectada, voy a empezar haciendo o hablando un poco sobre entrenamiento de forma general y a medida que haya gente que se vaya conectando, pues ya iremos resolviendo cualquier duda que podáis tener o hablando de cualquier tema eh, que os interese, ¿vale? Lo primero de todo, entrenamiento. Vamos a hablar de algo muy básico sobre entrenamiento, que es ¿cuántos días por semana debo realizar entrenamientos de fuerza? ¿Vale? Es algo que cuando vamos al gimnasio pues nos planteamos muchas veces a la hora de ver resultados. Si voy a entrenar 5 veces, veré más resultados que si voy 3 o que si voy 4. Pues vamos a ver un poco qué es lo recomendado. Yo siempre me gusta como clasificarlo en tres fases. Clasificarlo en una primera fase, cuál es el objetivo del cliente. Una segunda fase, en qué tanto tiempo dispone el cliente. Y una tercera fase que es sobre todo ver, a ver cómo lo explico, ver el contexto de la persona. Es decir, yo puedo plantearme ir a entrenar al gimnasio 5 veces por semana, pero si tengo un trabajo muy activo donde, por ejemplo, trabajo en la albañilería 8 horas al día y acabo hecho polvo, pues a lo mejor mi idea de entrenar 5 veces al día es muy buena, pero a lo mejor no es algo que pueda sostener o no es algo sostenible para mí, ¿no? Entonces también tenemos que encontrar la lógica en el entrenamiento. Por mucho que nosotros queramos exigirnos más, a lo mejor hay cosas externas que no nos permiten exigirnos tanto. Entonces, yo os voy a dar lo que sería mi recomendación de días mínimos por semana para poder ver un resultado positivo a nivel muscular y a nivel de fuerza, ¿no? Yo siempre recomiendo el mínimo por semana para ver buenos resultados. Desde mi punto de vista son 3 días por semana, siempre y cuando no se combine con otros deportes. Estamos hablando que la persona solo quiere hacer entrenamiento de fuerza. Si combinamos con otros deportes, con 2 días por semana nos podría bastar, ya que nuestra prioridad no es solo estética, ¿no? Pero vamos a hablar en contextos estéticos y en contextos de ganancia de masa muscular. Para mí el mínimo son 3 días por semana y una frecuencia ideal serían 4, ¿vale? Para escoger algo que digas, pues mira, si tengo disponibilidad total, ¿cuántos días por semana voy? ¿3, 4, 5 o 6? Pues para mí 4 sería lo ideal.
¿Que puedo entrenar más de 4? Sí, puedo entrenar 5 veces por semana, pero yo solo lo recomiendo para gente que tenga fines puramente estéticos y que solo quiera dedicarse a entrenar fuerza porque quiere hacer una competición de culturismo o porque quiere estar, yo qué sé, súper musculado, ¿no? Pero con 4 días por semana realmente es más que suficiente para ver resultados y resultados positivos, ¿vale? Como siempre digo, esto es mi opinión, son mis puntos de vista, basados en todos los años que tengo de experiencia, tanto personal como profesional, y con lo que he ido viendo a lo largo de los años, ¿vale? Eh, Luego, tipos de rutina que existen y qué rutinas elegir en función de los días que vaya a entrenar por semana, ¿vale? Bueno, tenemos varios tipos de rutina. Para clasificarlas un poco, tenemos las rutinas full body, que son rutinas en las cuales vamos a trabajar todo el cuerpo en una misma sesión, que voy a hacer un pequeño paréntesis, son rutinas que me gustan mucho, porque son rutinas desde mi punto de vista muy eficientes y muy funcionales. Luego tenemos rutinas torso-pierna, donde dividimos un poco el cuerpo en tren superior, tren inferior. Luego tenemos rutinas donde trabajamos por patrones, por ejemplo, un día de empuje, un día de tracción y un día de pierna, que sería la típica rutina en inglés llamada push-pull-legs. Y luego también tenemos rutinas Wader, que son las rutinas más conocidas en el mundo de la musculación, que son las rutinas en las cuales dividimos el cuerpo por grupos musculares. Es decir, hoy voy a entrenar el pecho, hoy voy a entrenar el hombro, hoy voy a entrenar los brazos, ¿vale? Que la idea es muy buena, hoy voy a entrenar esto, esto o esto, pero el cuerpo no funciona así. Es decir, cuando yo hago press de banca no solo hay el pecho que trabaja, o cuando yo hago un jalón al pecho no solo hay el dorsal que trabaja. Entonces, estas rutinas llamadas wader o split o por grupos musculares suenan muy bien, pero realmente no tienen ningún sentido porque el cuerpo no trabaja así. Entonces también voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Para mí son las peores rutinas que existen. Aunque se hayan hecho durante años, cuando valoramos un poco el beneficio que nos aportan, en primero, trabajan en frecuencia uno, es decir, estimulan los grupos musculares solo una vez por semana, tienen una frecuencia muy baja, tienen un volumen de trabajo por músculo muy alto y realmente a nivel de eficiencia cero. Entonces, yo estas rutinas he visto gente progresar con ellas, se progresa con ellas, pero no pienso que sea la manera más efectiva ni eficiente de plantear un entrenamiento, ¿vale? Bueno, lo dicho, la idea de este directo pues es que me vayáis haciendo preguntas, que sé que hoy va a ser difícil porque es la primera vez que lo hago, que tengo pocos seguidores y que obviamente pues hay poca gente que va a entrar. Por eso voy a ir planteando temas y hablando de ellos eh, de forma abierta para sacar un poco de conversación, pero que sepáis que si tenéis cualquier duda o cualquier cosa que queráis preguntarme sobre entrenamiento o nutrición, pues me lo podéis pedir, ¿vale? Que es un poco la idea de esos directos que voy a empezar a hacer si gustan. Mi idea pues sería hacer 1 o 2 directos de estos por semana, aparte de los que hago pues a veces jugando o streameando, para que también podáis resolver dudas del entrenamiento, que como he dicho al principio, hoy en día son muchas y mi idea pues es compartir con vosotros todo lo que sé eh, y poderos ayudar pues a mejorar en todo, ¿no? Entonces, hemos hablado un poquito de la recomendación de los días que yo recomiendo entrenar por semana. Hemos visto también pues diferentes rutinas o las más conocidas y también se pueden hacer híbridos o mezclas de las dos rutinas. Por ejemplo, se podría combinar en una persona que entrena 3 veces por semana un día de full body, un día de torso y un día de pierna, por ejemplo. O se podrían hacer diferentes combinaciones o mezclas entre diferentes rutinas
en una misma estructura o sesión de entrenamiento, ¿vale? Entonces, vamos a empezar un poco para los que entrenéis 3 días por semana. ¿Qué rutina aconsejo hacer y cómo aconsejo plantearlo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí, bueno, voy mirando un poquito hacia abajo porque me gusta hacerme croquis y apuntes para no olvidarme de las cosas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es que 3 días por semana, lo que tenemos que intentar es que estén repartidos de manera que los descansos y los días de trabajo estén bien estructurados. Por ejemplo, si entrenamos 3 días por semana y tenemos una semana completa, no vamos a entrenar lunes, martes, miércoles y dejar sin entrenar jueves, viernes, sábado y domingo, porque nos quedarían 3 días muy compactados, de mucho trabajo, de poca recuperación porque lo juntamos todo, pero luego nos quedarían 4 días en los que no hacemos nada. Entonces no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo repartiría yo? Yo, para mí, la mejor repartición para entrenar 3 días por semana sería lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado, por ejemplo. A partir de aquí, esto nos va a permitir, pues obviamente, tener un día de descanso entre medias, que también nos va a favorecer el poder recuperar bien, y nos va a hacer que durante la semana pues esté muy compensado tanto el entrenamiento como el descanso. Luego, ¿qué os recomiendo yo a nivel de rutinas elegir si entrenáis 3 días por semana? Yo os recomiendo hacer full body, que son rutinas, como hemos dicho, en las cuales trabajamos todo el cuerpo en una misma sesión. Porque lo que buscamos cuando entrenamos 3 días es optimizar el entrenamiento y sacar la máxima eficiencia de este entrenamiento. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un día de, por ejemplo, de torso, un día de pierna y un día de torso otra vez, pues al final sí que he trabajado el torso 2 veces por semana, pero la pierna la he trabajado poco, solo con una frecuencia semanal. Entonces, eh, a nivel de estructura, recuperación y rendimiento no es lo más adecuado. Yo lo haría de la siguiente manera: 3 días de full body, o, que también lo hago con muchos clientes, un día de torso, un día de pierna y un tercer día de full body, donde vamos a dar un repaso tanto del torso como de la pierna. Entonces vamos a darle una doble frecuencia de entrenamiento por semana, que esto para mí es lo mínimo. ¿Qué significa una doble frecuencia de entrenamiento por semana? Es volver a entrenar los mismos grupos musculares varias veces en semana. Como sabemos, o como sabréis, cuando hacemos un entrenamiento, se producen micro roturas musculares que necesitan un tiempo para regenerarse, recuperarse, y esto lo que hace luego es supercompensarse y hace que el músculo pues se vaya volviendo más fuerte con el tiempo. Entonces, si yo entreno un músculo solo una vez por semana, este proceso, normalmente un músculo en recuperar, depende mucho pues de las series, del volumen de trabajo, de la experiencia de la persona, pero a rasgos generales suele durar entre 48 y 72 horas en recuperar, ¿vale? Una vez que ha pasado este tiempo, vamos a poner hasta 96 en el caso de que sea una persona muy experimentada y que sus entrenamientos sean muy fuertes, aunque no suele ser lo común. Una vez que ha pasado este tiempo, el músculo ya está recuperado y está listo para volver a ser estimulado. Entonces, si yo trabajo con una frecuencia 1, lo que pasa es que hoy, lunes, entreno el cuádriceps y no lo vuelvo a entrenar hasta dentro de 7 días, hasta el día siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Que mañana el cuádriceps pues todavía estará recuperándose, pasado mañana también, y posiblemente dentro de 3 días o 4 como mucho, el cuádriceps ya esté totalmente recuperado y esté listo para volver a ser entrenado. ¿Qué pasa si en vez de 4 días pasan 7? Que tengo 3 días en los cuales el músculo realmente no recibe estímulo, aunque estaría listo para recibirlo, y realmente lo que estoy haciendo es perdiendo eficiencia y perdiendo posibilidades de crear adaptaciones, crear masa muscular y de obviamente pues mejorar
en ese grupo muscular. Entonces, la frecuencia 1, el problema que tiene es este. Entonces, yo lo que os recomiendo, por norma general, sin entrar en demasiados tecnicismos, es entrenar con frecuencia 2. Por ejemplo, si yo entreno el cuádriceps hoy, luego hay que valorar cuántos ejercicios hago, cuántas series, etcétera, etcétera, pero cuando yo entreno el cuádriceps hoy, lo podría volver a entrenar, por ejemplo, el jueves o el viernes. Entonces, de esta manera habría una frecuencia constante de trabajo y recuperación, el músculo se recuperaría correctamente, pero también recibiría más estímulo y esto le permitiría poder crecer más, poder mejorar más en fuerza, a nivel de ejercicios. Si los repetimos varias veces en semana nos permite mejorar muchísimo más la técnica, perfeccionarlo mejor, ser más eficiente en ellos y realmente es mucho mejor, ¿no? Entonces, lo dicho, 3 días por semana os recomiendo rutinas full body o una rutina de torso, pierna, full body. De esta manera tendríamos el equilibrio que estamos hablando ahora, ¿vale? Luego, ¿qué os recomiendo para las rutinas full body? Las rutinas full body, lo que yo os recomiendo no es que escojáis un ejercicio para cada grupo muscular, ¿vale? Por ejemplo, un ejercicio para pecho, un ejercicio para hombro, un ejercicio para bíceps, un ejercicio para tríceps. De esta manera, para trabajar todo el cuerpo, necesitaríamos 15 ejercicios, para poner algo, ¿no? Entonces el entrenamiento sería primero inviable porque a nivel fatiga sería inviable hacer 15 ejercicios con la intensidad adecuada y con el número de series adecuado, imposible. Y al final siempre también nos quedarían músculos sin trabajar porque siempre hay músculos estabilizadores y músculos más pequeños que a lo mejor nos estimulan con un solo patrón. Entonces, ¿qué os recomiendo yo? Buscar la eficiencia. En vez de hacer 15 ejercicios, vamos a trabajar por patrones de movimiento. Vamos a elegir un ejercicio potente de empuje, como por ejemplo puede ser un press de banca. Pues en el press de banca trabajamos el pectoral, la cara anterior del hombro y el tríceps. Entonces, en un ejercicio estamos estimulando, aparte de músculos estabilizadores, obviamente, estamos trabajando muchos músculos en un solo ejercicio. Y esto deberíamos intentar hacer cuando trabajamos con rutinas full body, sacar el máximo provecho de los ejercicios en un tiempo mínimo. Vamos a poner un ejemplo. Lo ideal para mí sería hacer un ejercicio de empuje en donde trabajo pectoral, cara anterior del hombro y tríceps, un ejercicio de tracción como puede ser una dominada en donde voy a trabajar los dorsales, los bíceps y la fuerza de agarre, el antebrazo. Luego trabajar en un patrón de flexión de rodilla, como puede ser, por ejemplo, una zancada. En una zancada voy a trabajar el cuádriceps, músculos estabilizadores, como por ejemplo músculos que están en el tobillo y los glúteos. Una bisagra de cadera o un patrón de cadera, como puede ser un peso muerto, rumano, por ejemplo, en donde voy a trabajar toda la cadena posterior de la pierna, ¿vale? Y luego metería un poquito de trabajo de core, pero sobre todo core dinámico, no metería unos crunches. Metería a lo mejor una rueda abdominal, unas planchas o unas planchas en una fitball con movimiento. Esto lo que va a hacer es trabajar todo lo que sería la musculatura del core, no solo los abdominales, tanto transverso como zona más profunda como zona más externa. Entonces nos va a dar un trabajo mucho más completo. Y luego, si terminado todo esto, que ya he trabajado una buena base de mi cuerpo, tengo tiempo y quiero dedicar un poquito más de tiempo a reforzar algunas zonas más puntuales o a meter un trabajo más accesorio, pues a lo mejor sí que aprovecharía para hacer un trabajo pues más accesorio y aquí pues meter un poquito de bíceps, un poquito de tríceps, un poco de hombro, en el caso de que quiera mejorar un punto en concreto, pues un poco más de trabajo en ese punto, pero lo estructuraría de esta manera que sería mucho más eficiente y con 5, 6, 7 ejercicios como máximo
8 si quieres, pero contando accesorios, que son ejercicios en los cuales no trabajaremos con tanta intensidad, tendríamos la sesión hecha y todo el cuerpo estimulado de forma correcta, ¿vale? En cambio, de la otra manera, pues teníamos 15 ejercicios, que es algo inviable. Luego, a nivel de series de trabajo, repeticiones, etcétera, etcétera. Yo lo que haría sería movimientos básicos, como movimientos base, como hemos dicho, un empuje, una tracción, una flexión de rodilla, una flexión de cadera o estos ejercicios. Metería una o dos series de calentamiento para preactivar un poquito, porque pensad que venimos de trabajar un press de banca a trabajar unas dominadas que son totalmente antagonistas. Entonces lo que haría sería una o dos series de precalentamiento y luego trabajaría de 4 a 5 series efectivas en rangos de entre 15 y 8 repeticiones, así trabajamos en un rango bastante completo de intensidades y estimulamos bien tanto fibras blancas como fibras rojas. eh, y intentaría hacer una sobrecarga progresiva en cada serie y semanalmente, ¿vale? ¿Qué significa sobrecarga progresiva? Pues significa que si en la primera serie he hecho 15 repeticiones con 20 kilos en press de banca, pues en la segunda voy a intentar hacer 12 repeticiones con 25 kilos, en la tercera voy a intentar hacer 10 repeticiones con 30 kilos y en la cuarta serie voy a intentar hacer 8 repeticiones con 35 kilos, por ejemplo. Esto nos permite, pues obviamente, trabajar un poco dentro de todos los rangos de trabajo. Y la idea también es intentar hacer esto semanalmente. Por ejemplo, si yo hoy he hecho 8 repeticiones de press de banca con 35 kilos, pues la semana que viene voy a intentar hacer esas 8 repeticiones con 37 y medio, por ejemplo. Y de esa manera pues estoy obligando poco a poco al cuerpo a adaptarse y a cada vez a volverse más fuerte, ¿vale? ¿Puede pasar que una semana no sea capaz de incrementar el peso? Pues sí, totalmente. Aquí hay muchos factores que influyen. Parece que la sobrecarga progresiva parece que tiene que ser semanal y que si no subes semanalmente de peso, pues estás fallando en tu entrenamiento y no tiene por qué. Es decir, tú hoy puedes estar más cansado que ayer, eh, puedes haber dormido peor, puedes haber trabajado más, puedes estar más o menos motivado, que esto también influye en el entrenamiento, y obviamente no sacar el mismo entrenamiento eh, un día u otro, y esto es totalmente normal. La idea es que intentéis siempre entrenar lo más fuerte posible, eh, pero obviamente pues habrá días mejores y habrá días peores, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay alguien por aquí, si se me oye bien, si tenéis cualquier duda, lo que sea, me podéis comentar un poquito. Pero bueno, la idea es un poco esta. Ya sé que doy con mucha información de golpe y a lo mejor pues a mí me parece algo sencillo o fácil de explicar y fácil de entender, pero a lo mejor no lo es tanto porque todo depende un poco del nivel de la persona que esté aquí en el directo. Pero por eso mi idea es que a medida que vaya entrando gente o que la gente vaya viendo el vídeo, pues me vayan haciendo preguntas para, para sobre todo resolver problemas más específicos que podáis tener, ¿vale? Hemos hablado un poco de los días que recomiendo entrenar yo por semana para ver resultados. Hemos hablado un poco del tipo de rutina que existe. Hemos hablado de qué tipo de rutina recomendaría yo hacer en el caso de entrenar 3 días por semana. Y ahora vamos a hablar un poco de qué tipo de rutina recomendaría hacer yo si entrenamos 4 días por semana, ¿vale? Aquí lo podemos plantear de diferentes maneras. Podríamos plantearlo en, por ejemplo, hacer un día torso, un día piernas, descansar y repetir lo mismo, es decir, 2 días torso por semana y 2 días piernas por semana, que a mí esta estructura me gusta mucho. Y de esta manera pues volvemos a tener una doble frecuencia de entrenamiento por semana a nivel muscular y también nos permite, en este caso, como añadimos un día más, hacer sesiones con
más volumen de trabajo por cada grupo muscular. Por ejemplo, si hemos dicho que en una rutina full body nos centrábamos mucho en hacer un movimiento de empuje, uno de tracción, uno de flexión de rodillas, uno de flexión de cadera y uno de core, pues aquí y accesorios, aquí podríamos hacer dos de empuje, dos de tracción, eh, accesorios y core. Entonces esto nos permitiría dar más trabajo al empuje, más trabajo a la tracción y luego también más trabajo a los accesorios. Para poneros un ejemplo, una rutina de torso podría ser perfectamente un press de banca como ejercicio principal de empuje potente, multiarticular. Luego añadir un press superior con mancuernas para enfatizar un poquito más en la zona más clavicular y dar un trabajo un poco más en la zona clavicular o superior, que bueno, como sabréis o no sé si lo sabéis, al final cuando trabajo un empuje todo el pectoral se activa, así que es verdad que en función de cómo me voy a colocar puedo incidir un poquito más en una zona u otra, pero no es que sea súper relevante. Luego puedo meter una dominada como ejercicio principal de tracción y puedo complementarlo, por ejemplo, con un remo a una mano con mancuerna, así trabajamos tanto amplitud como profundidad en la espalda. Y luego puedo meter ejercicios complementarios, por ejemplo, de hombro, de bíceps, de tríceps y de core. Por ejemplo, podría poner un curl de bíceps con barra, un press francés con barra, unas elevaciones laterales y un poco de planchas para trabajar el core. Esto sería un poco una rutina ejemplo de torso donde veis que hay más trabajo tanto a nivel de empuje, tanto a nivel de tracción y más trabajo también a nivel de accesorios, ¿no? Eh, y cuando entrenamos 4 veces por semana, también lo podríamos estructurar de la siguiente manera. Podríamos hacer un día de empujes, un día de tracciones y un día de pierna. Descansar, perdón, un día de empujes, un día de tracciones, descansar, un día en pierna y repetir el primer entrenamiento que hemos hecho, que sería un empuje. La siguiente semana empezar con un día de tracción, un día de pierna, descansar, empuje, tracción. La tercera semana empezar con el día de pierna, empuje, descanso, tracción y pierna. De esta manera, la semana 1 repetiríamos el empuje, la semana 2 repetiríamos la tracción y la semana 3 repetiríamos la pierna. Nos permitiría entrenar los músculos más o menos cada 5 días, que todavía sigue siendo una frecuencia adecuada, ya que al hacer rutinas de empuje, tracción y pierna sí que a lo mejor añadiríamos 13 ejercicios por patrón, entonces necesitaríamos un pelín más de recuperación y nos permitiría pues también otro sistema de entreno, ¿vale? Bueno, lo dicho, sé que doy mucha información y que al final me da la sensación de que a lo mejor se entienda a medias porque hay mucha subinformación que debería dar para entender todos estos contextos, pero pienso que a rasgos generales más o menos se va entendiendo, ¿no? Eh, a ver, miro un segundito aquí en el ordenador, a ver si va entrando gente en el directo. Y lo dicho, si tenéis dudas, no dudéis en preguntarme, ¿eh? La idea es un poco esta, que con este directo lo que quiero hacer es intentar resolver un poco vuestras dudas y las dudas que podáis tener, ¿vale? A ver. Sé que al final tengo pocos seguidores, entonces es normal que haya poca gente. Por eso voy hablando un poco de todo y nada. Ah, mira, me tengo aquí. Vale, un espectador. Veo que esto está un poco mezclado. Un segundo, voy a modificar dos cositas aquí. Poner alguna etiqueta. Vale,
ahora vamos a hablar un poco sobre alimentación, ¿vale? Que sé que es un tema que obviamente que si entrenáis, pues obviamente es un tema que es importante, porque al final el entrenamiento sin una buena alimentación no es lo mismo ni aporta los mismos resultados, ¿vale? Entonces, entrenamiento de fuerza. Cosas a nivel de alimentación que tenemos que tener en cuenta. Lo primero de todo, y para mí fundamental e importante, la proteína, ¿vale? La proteína básicamente nos sirve para regenerar y recuperar tejidos, regenerar todo lo que son procesos de regeneración, de recuperación y de construcción también, ¿vale? Y también es muy importante, obviamente, pues para el buen funcionamiento del sistema inmune, que obviamente si yo tengo un buen sistema inmune me recuperaré mejor y rendiré mejor en los entrenamientos. Entonces, importante, la gente que entramos fuerza debemos asegurarnos de tener un consumo adecuado de proteínas, ¿vale? Y este consumo adecuado, ¿qué sería? Pues antes se decía, bueno, hay muchas teorías, ¿no? De que 1,8 gramos, 2 gramos por kilo, 2,2, 2,5, 3, etcétera, etcétera. Pues sí que es verdad que antes, hace unos años, la gente, desde mi punto de vista, abusaba o comía en exceso de proteína, porque muchas veces se relacionaba con un balance más positivo de nitrógeno en sangre y con mejores resultados. Pero tenemos que tener en cuenta que las proteínas son como el cemento. Vamos a poner el ejemplo de un albañil que quiere construir una pared y tiene bloques, que los bloques son los músculos, y tiene cemento, que el cemento es la proteína. Entonces, si yo quiero construir, ganar masa muscular, y no tengo cemento, no voy a poder construir bloques. Entonces, lo mismo pasa con la masa muscular. Si yo quiero mejorar mi masa muscular y como demasiadas pocas proteínas, pues obviamente mi cuerpo no va a poder generar nueva masa muscular. Pero también pasa un poco lo contrario, es decir, si yo quiero construir una pared, tengo 3 albañiles que la van a hacer en un día, ¿vale? Pero yo lo que quiero hacer, perdón, que me lío yo solo. Quiero hacer una pared. Tengo 3 albañiles y tienen un montón de cemento. Y estos albañiles en un día me hacen una pared, pero yo quiero que me hagan 2, entonces les doy más cemento. Por mucho cemento que les dé, ellos van a ir a su ritmo, entonces no me la van a hacer más rápido. Entonces con la masa muscular pasa un poco lo mismo. Por mucho exceso de proteína que yo dé al cuerpo, el cuerpo tiene una velocidad y una capacidad, que esto ya varía un poco de la persona, para construir masa muscular, que por mucho que yo le dé más proteína, no va a ser más rápida. Entonces, a veces se consumía demasiada proteína con la idea de si como más, pues obviamente voy a ganar más masa muscular, pero el cuerpo tiene su velocidad de construcción y realmente pues va a su ritmo. Entonces, el abusar de la proteína no va a tener ningún efecto beneficioso en este sentido, ¿vale? ¿Qué os recomiendo yo de media consumir de proteína por por kilogramo de peso corporal? Yo os recomiendo 2 gramos, ¿vale? Que es una medida bastante estándar, bastante segura, que no es ni poco ni es un exceso. Aquí podríamos profundizar un poquito más al detalle y estos kilogramos de peso deberían ser magros, ¿vale? Es decir, deberían ser sin contar la grasa corporal. Vamos a poner un ejemplo para no irnos por las ramas de que vuestro porcentaje de grasa no es muy alto. Entonces yo no me rompo mucho la cabeza con esto y intento, pues mira, ¿qué pesa? 70 kilos, pues 70 por 2 son 140. Pues de media más o menos necesitas 140 gramos de proteína al día, ¿vale? Si te sobra un poquito de grasa o menos, pues no son 10 gramos de proteína o 15 que van a hacer que o que te van a hacer daño, ¿no? Entonces yo no me comería mucho la cabeza con esto. Si no vais muy pasados de peso, cogería vuestro peso y lo multiplicaría por 2 y esto sería más o menos la cantidad de proteína que comería al día. Luego, otras cosas importantes a tener en cuenta. La
la frecuencia o la repartición que vais a hacer de esta proteína. Vale, ¿qué es mejor? ¿Comer estos 150 gramos en 2 tomas o en 4 tomas? Pues yo os diría que en 4 tomas, ¿vale? Porque de esta manera vais a fraccionar mejor la proteína, entonces va a entrar de manera más constante en el cuerpo, no vais a saturar tanto el sistema digestivo y yo pienso y creo que el cuerpo la va a aprovechar mejor, ¿vale? Más que no es que lo piense yo ni que lo crea yo, es que realmente lo va a hacer así porque siempre va a ser mejor para él metabolizar dosis más pequeñas y las va a aprovechar mejor que dosis muy grandes. Entonces, yo al menos lo que haría sería repartir vuestra ingesta de proteínas en al menos 3 o 4 comidas al día, ¿vale? No hace falta hacer 5 o 6 comidas al día como también se decía antes, porque realmente no tiene mucho sentido, ni tampoco se adapta a la mayoría de gente normal, ¿no? Es decir, la mayoría de nosotros comemos 3 o 4 veces al día, desayuno, comida y cena, o desayuno, comida, merienda y cena. Entonces, repartido de esa manera para mí es lo mejor. Entonces, yo intentaría repartirla de forma equitativa. Vamos a poner un ejemplo que necesitamos 140 gramos de proteína al día y que justamente la repartimos en 4 tomas, pues intentaría que más o menos cada toma sea de 35 gramos de proteína, ¿vale? 35 gramos de proteína en total, porque muchas veces lo que también pasa es que la gente lo que hace es solo contabilizar la proteína animal. Eh, 35 gramos de proteína de pollo, pues ¿qué son? Son más o menos 170 gramos. No, no son 170 gramos. Bueno, lo son, pero realmente si vamos a incluir un carbohidrato como puede ser arroz, pasta, etcétera, etcétera, también llevan proteína. Entonces, lo que tenemos que intentar es que nuestra comida en general, con todo, tenga más o menos este aporte en proteínas, ¿vale? La proteína vegetal, que viene tanto de la pasta como de la avena, como de los frutos secos, toda esta proteína también se contabiliza porque realmente es proteína, aunque tenga un aminograma incompleto, también es proteína y el cuerpo ya se encarga, que esto también se decía mucho antes, ¿no? Es que la proteína vegetal, como no es completa, se tiene que combinar para que cree una proteína completa, si no es una proteína de calidad. Esto realmente el cuerpo ya se encarga de hacerlo por sí solo, es decir, con las reservas de aminoácidos que tenemos en el cuerpo se encarga por él mismo de autocomplementar esas proteínas que son un poco más deficientes en algunos aminoácidos que entran en el cuerpo. Entonces no hace falta complementarlas en la comida, ¿eh? Antes se decía esto, pero hoy en día hay muchos estudios. Justamente hace poco hice una formación en nutrición donde remarcaban esto de que así como antes nos pensábamos que había que combinarlas, el cuerpo tiene la capacidad de combinarla por sí mismo. Es decir, si yo me como avena que es deficitaria, si no me equivoco, en triptófano y el cuerpo tiene triptófano en sangre, la va a complementar. Entonces, no nos comamos la cabeza con esto y contabilizar toda la proteína que venga de cualquier fuente, ¿vale? Porque también es proteína. Bueno, a ver, estoy dando bastante la chapa con todo esto. Claro, al final como hay poca gente, no sé si más o menos va quedando claro todo esto. Veo que hay alguien aquí, no sé si hablas español o no, pero si me quieren mandar un mensaje, decirme si lo que voy explicando, primero, es interesante, segundo, lo vas entendiendo, bueno, más que nada para saber si lo que voy diciendo se entiende y es interesante, ¿no? Lo interesante sé que lo es, pero si la gente lo va entendiendo. Entonces, hemos hablado un poco de la proteína, de la importancia de la proteína en el entrenamiento, ¿vale? ¿Qué cosas más importantes hay a nivel de alimentación cuando lo que queremos es mejorar nuestra masa muscular? Pues que no haya un déficit demasiado agresivo de calorías, es decir, cuando yo consumo muy pocas calorías, mi cuerpo está en déficit calórico y entonces tiene menos calorías de las que necesita y esto me va a dificultar bastante el poder ganar masa muscular porque mi cuerpo va a priorizar el utilizar esas calorías para realizar sus funciones vitales y para funcionar correctamente
antes que destinarlas a obviamente ganar más músculo porque no lo necesita. De hecho, si está en manca de algo, no tiene ningún sentido que mi cuerpo construya más masa muscular. Lo que va a hacer es intentar sobrevivir con lo que le entra, ¿no? Entonces, que no hagáis déficit calóricos demasiado agresivos, que esto lo que va a hacer más que nada es, lo dicho, que el cuerpo utilice toda esa energía para funcionar. Entonces, es totalmente contradictorio a poder mejorar a nivel muscular. También va a favorecer el catabolismo porque mi cuerpo, si no tiene suficientes nutrientes o calorías, pues va a estar con el cortisol más elevado y en un estado más catabólico, entonces tampoco tiene mucho sentido. Entonces siempre intentar un déficit calórico bajito, una dieta de mantenimiento con unas calorías de mantenimiento, ¿vale? Esto también sería algo importante. Bueno, en principio voy a hacer 45 minutos de directo hoy, me quedan 5 minutitos, entonces voy explicando esto. Mi idea, supongo que luego la gente lo irá viendo, me dejará un poquito su feedback y tal, pero mi idea es intentar hacer al menos uno mínimo por semana, ¿vale? Sobre todo un directo donde resuelvo dudas o hablamos de algún tema concreto. Y mi idea, si puedo, es hacer dos, ¿vale? Pero mínimo uno. Entonces ya lo irá haciendo, ¿vale? ¿Qué más? Cosas importantes. Las grasas, ¿vale? Hemos hablado de la proteína. Bueno, hemos hablado de las calorías, no hemos hablado tanto de los carbohidratos. Los carbohidratos básicamente también nos sirven para dar energía. A mí no me gusta ni abusar ni eliminar del todo los carbohidratos, ¿vale? Simplemente utilizarlos de manera lógica, no abusar de ellos, consumir una cantidad adecuada, sobre todo priorizarlos o consumirlos en los momentos del día donde vais a estar más activos, pues ya que lo que hacen es aportarnos energía. Entonces pues si los comemos antes del entrenamiento, después, si por la mañana pues tenemos un trabajo activo, pues comerlos en el desayuno y no comerlos tantos, por ejemplo, en la cena, donde vamos luego a sentarnos en el sofá y a estar un poco inactivos. Entonces yo lo que recomendaría, si a rasgos generales, es consumirlos alrededor de los momentos donde vais a estar más activos, ¿vale? Luego, tema de las grasas, para cerrar un poquito este directo y para terminar. ¿Hay que eliminar las grasas? No, rotundamente no. De hecho, las grasas son ácidos grasos esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque son esenciales para la vida. Es decir, nuestras células básicamente son proteína y grasa. Entonces, estos dos macronutrientes son fundamentales para el buen funcionamiento del cuerpo. El carbohidrato realmente no es imprescindible para vivir, pero la proteína y la grasa sí lo son. Además que la grasa va a favorecer que nuestro cuerpo pueda generar o pueda fabricar hormonas de forma correcta, que son súper importantes para todo, porque las hormonas son las que controlan todo nuestro cuerpo: testosterona, insulina, cualquier tipo de hormona es fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo. Entonces, si nosotros consumimos grasas importantes de calidad, como puede ser aguacate, salmón, frutos secos, aceite de oliva, aceite de lino, aceite de coco, yema de huevo también, sin abusar, pero también es bueno. Todo lo que son este tipo de grasas van a favorecer el buen funcionamiento del sistema hormonal y que nuestro cuerpo pueda producir hormonas correctamente. Entonces, no eliminar las grasas. Vamos a hacer un resumen de esto. Proteína moderada, 2 gramos de media por kilogramo de peso corporal, sin entrar mucho en detalles de si es magro o no. De media 2 kilogramos por kilo, no es un exceso. Carbohidrato moderado, sobre todo en momentos donde vais a realizar más actividad física, ya que así pues los vamos a aprovechar mejor y los vamos a consumir de manera más eficiente. Y grasas también moderadas, ¿vale? Para el buen funcionamiento del sistema, bueno, iba a decir sistema cardiovascular, pero también porque las grasas buenas mejoran el funcionamiento del sistema cardiovascular, y para el buen funcionamiento del sistema hormonal, que es fundamental
también para ganar masa muscular. Es decir, si yo tengo las hormonas bien, sobre todo si tengo una tasa de testosterona pues buena o alta, pues siempre mejor para la recuperación, la regeneración, el crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, directo, que este directo en principio iba a ser un preguntas y respuestas, pero bueno, yo me imaginaba que al final, pues teniendo pocos seguidores, habría poca gente por aquí, entonces lo que he hecho ha sido hablar un poquito de diferentes temas, un poco mezclados y un poco a lo loco, aunque creo que son bastante interesantes. Lo dicho, mi idea es intentar hacer al menos uno o dos por semana de directos, ¿vale? Explicando y hablando un poquito de todos esos temas. Espero que este directo os haya gustado. Cualquier cosa, no sé si tengo mis redes sociales en Twitch, pero en mi Instagram encontraréis mucho más contenido también de valor y interesante. Y es Nicolás HUSSON Personal Trainer, ¿vale? Y lo dicho, en principio nos vemos en el próximo directo, espero que os haya gustado. Para ser mi primer directo creo que más o menos eh, ha ido bien. Y nada, un saludo y hasta la próxima.